Comunicaciones, jueves 12 de abril de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, el Periscope en Twitter. También la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números tendremos habilitados después del primer segmento de conexiones: 2263-0023, 2264-9179, que están apareciendo en pantalla, para que tomen nota y puedan participar con el comentario o la pregunta para nuestros invitados de esta tarde. Antes de presentárselos, como siempre, les muestro a ustedes los temas que están en la agenda de los principales medios de comunicación en nuestro país. En la portada de Diario El Mundo dice: la Sociedad Interamericana de Prensa advierte censura y pide al Tribunal Supremo Electoral que rectifique. La vicepresidencia de la comisión dice que ambigüedad en fallos sobre elecciones interna vulneraría libertad de prensa. El partido Arena, que presenta revocatoria de resolución ante el tribunal y anuncia debate de precandidatos en Facebook Live justamente a partir de este día jueves. Quedan pendientes dos debates en el partido Arena y los estarán realizando este mismo día en horas de la noche y el siguiente jueves. Esta es un poco la ampliación también con declaraciones que retoma Diario El Mundo de Gabriel Trillos, el gerente editorial del Grupo Dutri. Dice que es una típica acción de una institución pública en busca del control de los medios. En vez de apuntar al partido, dice, a los protagonistas de la acción cuestionada. Hay más declaraciones también de Nery Mabel Reyes de YSKL, también Charlie Rendero de Telecorporación Salvadoreña sobre esta materia. El partido Arena, que pide la revocatoria, como ya se anticipaba, y hoy transmitirá debate de precandidatos a través de Facebook. Este es el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa, de 4 puntos en los que dicen ellos la importancia de que el Tribunal Supremo Electoral considere las diferentes observaciones y críticas que se han formulado a la resolución, se rectifique sobre los puntos oscuros y ambiguos o que llevan a la censura. Y agrega ahí algo más sobre ese tema. Mientras tanto, los expertos que advierten una democracia en recesión. Esto se ha dado en el marco del análisis del foro de análisis de la situación política internacional que ha concluido ayer, que lo organizó Pusades. Mientras tanto, la captura, esta es información policial, capturan al presidente de Salvanatura. Se trata del presidente de la Fundación Salvadoreña Salvanatura, Walter Ernesto Jokic. Se recuerda a ustedes, fue ministro de Medio Ambiente. Fue durante la administración del expresidente Saca. Mientras tanto, el desempleo en El Salvador, que cuesta al menos el 6.3% del Producto Interno Bruto, una nota que retoma en materia económica Diario El Mundo. El Salvador, que crecería 2.4% este 2018, y obviamente de nuevo nos ubica a la saga en crecimiento a nivel centroamericano. El Programa de Naciones Unidas, a través de un tweet, dijo hoy que el 80% de la población de América Latina y 62% de salvadoreños viven en ciudades. La Agenda 2030 nos llama a construir, dice, ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles para que nadie se quede atrás. La prensa gráfica: se multiplican las críticas hacia el Tribunal Supremo Electoral, siempre en seguimiento a esa resolución que emitió el Tribunal Supremo Electoral sobre los debates. Candidatos a la Corte Suprema de Justicia sin formación especializada en constitucionalismo. De los 85 abogados que buscan llegar a la sala de lo constitucional, en la actualidad 70 del CNJ y 15 ya electos por propiedades, únicamente 7 tienen estudios de derecho constitucional. Ahí amplía un poco la prensa gráfica sobre este tema. Los reclamos también sobre el Tribunal Supremo Electoral. Esta información es más o menos de última hora. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General ha dicho que ordenaron la captura de 5 policías y 4 militares acusados por la privación de libertad, agresión sexual y tortura de una menor de edad. Esto habría ocurrido el 22 de enero de este año en San José Guayabal, departamento de Cuscatlán. El diario de hoy: los medios piden al tribunal aclarar las restricciones. Este es el seguimiento de esa información que usted lo ve en pantalla. Los obispos salvadoreños, mientras tanto, hacen gestiones por el programa de protección temporal en Washington. Una buena noticia. Ojalá sean escuchados todos los obispos que están en esa gira por Estados Unidos. De estos temas estaremos hablando. Esta es una conferencia que se ha desarrollado justamente esta mañana. Han participado varios funcionarios, también representantes de fundaciones, de otras instituciones, del sistema bancario también, alrededor de lo que estaremos conversando. Y justamente esta nota que recogimos es justamente este día, pero tiene que ver con un índice que se desarrolló en junio de 2017 sobre la innovación a nivel mundial. Suiza, Suecia, los Países Bajos, los Estados Unidos y el Reino Unido encabezan el ranking mundial. Aquí está un poco la gráfica también, muy pequeña, desde luego no lo pueden leer ustedes, pero
que El Salvador está por debajo de la media en este ranking a nivel mundial. Y es relevante porque es un poco sobre los temas que estaremos analizando esta tarde con nuestros invitados. Esos son los 25 primeros países ubicados desde el primer lugar en este ranking mundial sobre el tema que tiene que ver con lo que conversaremos esta tarde. Pues bien, ahora sí les presento a nuestros invitados. Agradecemos que está con nosotros en nuestros estudios Jaime Campos. Él es el director del Organismo de Mejora Regulatoria. Jaime, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, William. Un saludo para todos los amigos televidentes. Un gusto estar en este canal TVO. Perfecto, agradecemos también a Astul Llanes, que es director de Yancor, está con nosotros. Yancor está muy involucrado en todo este esfuerzo, ¿no?, de la innovación, de la creatividad en nuestro país. Bienvenido, Astul. Un gusto, buenas tardes. Gracias, William. Es un gran gusto estar contigo. Siempre que nos encontramos, siempre hablamos de la creatividad y este es un espacio buenísimo para hacerlo. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a tratar de aprovechar el tema y justamente entonces, porque vamos a ver, lo que se va a celebrar a partir entonces el próximo domingo es la segunda Semana Mundial de la Innovación y la Creatividad. Exactamente. Entonces, hablemos un poco en principio sobre esto rápido, de qué es lo que se perfila durante la semana. Astul, para que vayamos avanzando y entremos en la profundidad, me parece que es un tema muy relevante para países como los nuestros. Claro, es tan relevante que es importante quizás subrayar que después de celebrarse desde el 2002 la Semana Mundial de la Creatividad, el año pasado Naciones Unidas retoma esta experiencia y decide designar el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad e Innovación. ¿Qué significa eso? Con eso las Naciones Unidas está reconociendo y lo subraya en su misma resolución que la creatividad y la innovación son las riquezas principales de los países en el siglo XXI. Nosotros como Yancor, junto con un conjunto de organizaciones privadas y públicas, en este caso el Organismo de Mejora Regulatoria, igualmente Bancovi, la Biblioteca Nacional, sí, Secultura, por segunda vez nos hemos abocado a crear durante la semana un espacio para que el país, alentarlo para que la creatividad y la innovación, siendo tan importantes en el desarrollo del actual mundo, sea valorado, sea puesto en su lugar, y de hecho pues tenemos una serie de actividades de las que podemos hablar. Ahora, son dos términos muy relevantes, innovación y creatividad. O sea, Astul, es un poco difícil hablar solo de una, sí, la vinculación que tienen los dos términos, claro, los conceptos. La creatividad es la madre de la innovación. Creatividad es pensar, es hacer cosas nuevas. La innovación es llevarlas a la realidad. Entonces, fíjate que esto tal vez rápidamente decir, el término de creatividad no es un término tan viejo, realmente surge en los años 50, ¿verdad?, el término como tal. Entre 1900 y 1950 no se hablaba todavía de eso, se hablaba de imaginación, pero un fenómeno sociopolítico como era la lucha, la competencia que tenía Estados Unidos con la URSS sobre los vuelos espaciales, le da por primera vez se escucha el término de creatividad. Entonces, de ahí que en algunos países todavía, fíjate que esa estadística que tú diste sobre innovación, El Salvador de 133 países está en el 105 en innovación, y en creatividad, que se mide a través de las 3T, talento, tecnología y tolerancia, está en el 103. Costa Rica está en el 53. Solo arriba está Chile a nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿a qué nos llama esto? Que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte, y era interesante con las noticias que tú leías, cuando habla de ese alto porcentaje que se ha ido a vivir a las zonas urbanas. Exactamente. Hoy, aparte de que sean ciudades resilientes, se está hablando que tienen que ser ciudades creativas. Se está hablando que tienen que ser ciudades en donde impere la innovación. Nuestra propuesta, William, es que hay que trabajar la creatividad, pero la creatividad, cuando se vuelve una realidad, se vuelve innovación.
Perfecto, bueno, y yo creo que es importante entonces, Jaime, cómo entran ustedes a través del organismo de mejora regulatoria y qué tiene que ver, digamos, para quienes nos están viendo, qué tiene que ver con el tema de la innovación, la creatividad, con esta semana que viene. Entonces, ¿cómo es que ustedes conectan con todo esto? Bueno, justamente Astul lo ha comentado ya, la innovación produce cambios muchas veces abruptos dentro de las economías. Hoy en día se habla de una economía digital, se habla de nuevos modelos de negocio, donde las plataformas electrónicas están a la vanguardia y el Estado, a través de las diferentes regulaciones, debe plantearse la pregunta si se debe o no se debe regular la innovación. Porque la postura que tiene el Estado frente a la innovación no es una postura neutra, o bien hace una política que pueda facilitar o promover la innovación, o lejos de eso, una regulación lo que puede hacer es ahuyentar la innovación. Hoy en día, a través de diferentes aplicaciones en teléfonos inteligentes, tú podés utilizarlo para poder compartir bienes y servicios. El caso quizás más emblemático y que ha sido motivo de discusión y polémica en muchos países de la región, y no solamente latinoamericana, sino incluso a nivel mundial, y El Salvador no escapa a ese debate, es la entrada de Uber en el mercado de transporte público. ¿Debe el Estado o no regular la tecnología disruptiva? ¿Debe el Estado o está preparado el Estado para poder regular este tipo de innovaciones? Esa es la gran conexión que nosotros encontramos en la Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación, y vamos a compartirlo dentro de esta serie de actividades programadas para la próxima semana, un conversatorio en el que justamente este va a ser el tema central. Ahora, ¿cómo aterrizamos todos estos temas, Astul, de tal manera que se sienta de que efectivamente que son temas estratégicos, que son temas de nación, y qué es lo que nos puede permitir dar un salto de calidad en la evolución, en el desarrollo de nuestra economía, en el mismo desarrollo humano, por qué no decirlo? Otros países, obviamente los países desarrollados, contigo lo hablábamos antes, y eso, el tema de Uber, un poco cómo han evolucionado las sociedades, pero va aparejado esto con la innovación, pero también los marcos regulatorios, las condiciones de los grandes países, pero nosotros nos podemos quedar rezagados. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos para que la gente nos entienda mucho más fácil de la importancia y la relevancia que tiene este tema? Fíjate que nosotros sostenemos en Yancor que la creatividad vista como una forma nueva de resolver problemas. Para nosotros el primer punto es la creatividad tiene un carácter social. La creatividad es una estrategia, es una herramienta, es un espíritu que lleva a ver los problemas de un país, para no hablar en abstracto, los problemas de un país desde una perspectiva distinta. Fíjate que en la resolución de las Naciones Unidas alientan a los países, alientan a los organismos a que en esta celebración de este año los países se centren especialmente en sus problemas y hacen una referencia a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dice, mire, es importante que lo que usted va a hacer tenga relación con esos objetivos. ¿Por qué? Porque para ellos la creatividad es una forma nueva de abordar los problemas. Y tú lo puedes ver, si nosotros seguimos tratando de resolver los grandes problemas del país de la misma manera, no va a ser posible salir. Nosotros alentamos que el país debería de tener una política transversal de creatividad, que inicie desde la escuela, porque hay un cuestionamiento, y esto tiene que ver mucho con la visión sobre creatividad, hay un cuestionamiento en donde se dice que la escuela cada vez más no prepara para la vida. ¿Por qué? Porque cuando un niño llega, Paulo Freire se atreve a decir, ¿verdad?, lapidariamente, que la época en que uno deja de aprender es cuando está en la escuela. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, la creatividad no es en abstracto, la creatividad es buscar unas formas nuevas de abordar los problemas desde cualquier ángulo.
Ahora, interesante porque estaba viendo, por ejemplo, hay 81 indicadores dentro del índice mundial de innovación, ¿no? En estas 130 economías que se analizan, y estaba viendo que, por ejemplo, algunos indicadores que son claves se ve el entorno normativo, la educación y la infraestructura, que son como los puntos relevantes, Jaime. Sin duda alguna, tú mencionabas que entre los países que están a la vanguardia, liderando los primeros lugares, se encuentra Gran Bretaña, los Países Bajos, Estados Unidos. Son países, William, que han establecido una política regulatoria. A ver, la política regulatoria tiene que ver con el proceso de formación y elaboración de todas las regulaciones. Nuestro país no tiene esa tradición o no tiene esa costumbre de que antes de regular, toda autoridad debe pensar. Pensar si efectivamente con una nueva regla, con una nueva regulación, con una nueva normativa, voy a resolver el problema social que aqueja en ese momento. Porque muchas veces regular puede ser no la alternativa más favorable. Estos países son pioneros. Perdón, Jaime, porque puede implicar más burocracia. Porque puede implicar más costos administrativos para el usuario, una barrera de entrada a un mercado específico que, como dije, lejos de promover, va a ahuyentar la inversión. El país, El Salvador, necesita, y es lo que promueve el organismo de mejora regulatoria, que existan regulaciones eficientes. ¿Cuándo tenemos una regulación eficiente o inteligente? Cuando antes de emitir o aprobar una normativa, yo como autoridad veo escenarios y con base a una evidencia concluyo que la regulación va a ser la mejor alternativa. Por ejemplo, entonces, a propósito, si volvemos al caso que colocaste, el caso de Uber, sí, no está regulado, ¿no? O sea, y la situación obviamente de los avances tecnológicos, el uso de Internet y todo este tipo de cosas prácticamente nos cayó de sorpresa. Exacto. Y desafiando, ¿no?, a un segmento importante de la población de este país, acostumbrado a hacer las cosas de forma tradicional. Claro, Uber es un ejemplo de plataforma o de tecnología disruptiva. ¿Por qué? Porque vuelve obsoleto el mercado tradicional de servicio de taxis. Ahora, ¿qué hace el Estado frente a esa situación? El Estado debe pensar si conviene, si es lo más inteligente regular o dejar a la libertad del mercado que una tecnología disruptiva como la de Uber entre. Ahora, a ver, el Estado cuando decide regular lo hace desde luego pensando en proteger un interés general. ¿Qué es lo que se ha dicho de Uber en otros países? Más allá de que se diga de que es un tipo de competencia desleal, muchas veces de lo que se acusa es que no ofrece seguridad a los usuarios. Sí. El problema para un Estado es que primero tiene que crear evidencia de que efectivamente Uber puede significar un problema para la seguridad de los usuarios. Porque de lo contrario yo estaría arreglando un problema que no existe. Y esto implicaría, perdón, entrar a ver toda la parte de la eficiencia, costos, del impacto que tiene sobre la economía de la familia. Porque exactamente. Acá hay un punto, ¿no? Con el caso de Uber pues sí, si se toma un taxi de los tradicionales, el costo que tiene, el término de la seguridad, eso hay que decirlo con mucha claridad. Pero ¿quién tiene que decirlo, William? Quien lo tiene que decir son los usuarios. Sí. Por eso, antes de la entrevista yo te comentaba que uno de los grandes paradigmas de la mejora regulatoria es que todas las regulaciones deben pasar por un tamiz de consulta pública. No es que se le ocurra a una autoridad regular porque se me ocurrió que así voy a solucionar un problema. De manera discrecional. De manera discrecional, sino que toda regulación debe pasar por una herramienta de consulta pública y también una herramienta de impacto regulatorio. ¿Cuál es el impacto que en la economía puede tener? Ahora, si el beneficio es mayor que el costo, entonces estamos hablando de una regulación eficiente.
Perfecto. Cuando regresemos a Astul, hablemos de todo el desafío que implica para nuestro país todo este tema de la innovación, la creatividad. Otros países, por ejemplo Israel, lo hemos puesto de ejemplo en otros momentos, Israel lo que vende son proyectos, son ideas, ¿ya? Software, ese tipo de cosas, ¿no? Porque claro, es un desierto el que ellos tienen, a pesar, bueno, que si nos metemos a hablar del tema de la agricultura, cómo lo han evolucionado y desarrollado, ¿no? Que es increíble. Pero eso es lo que venden, proyectos, ideas. Entonces, ¿cómo podemos entrar en este país? En este país tenemos recursos naturales por lejos superior a lo que tiene Israel. Pero entonces, ¿cómo podemos aprovechar los recursos que tenemos? Entonces, ¿cómo conectamos con eso? Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, tendremos habilitados 2 números de teléfono. Si desean participar, pueden hacerlo. 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Que siga con nosotros, nos acompañan en nuestros estudios acá en San Salvador Jaime Campos, director del organismo de mejora regulatoria, también está Astul Llanes, director de Yancor. Y Astul, entonces nos quedamos con la interrogante planteada en el segmento pasado, para dar seguimiento. Claro, nosotros como Yancor, por nuestra naturaleza, le damos muchísima importancia a la creatividad en el marco de la educación. Nosotros decimos, mientras este sistema educativo siga prevaleciendo un modelo del siglo pasado, del siglo XIX, el país difícilmente va a salir de la crisis prolongada que tiene. Entonces nosotros decimos, lo primero, hay que apostarle a la educación. Nosotros estamos propugnando y quisiéramos que la Semana de la Creatividad sea un trampolín para impulsar una política nacional de creatividad, que sea transversal desde la educación inicial hasta la educación universitaria, que además transite en la educación, en la formación profesional y en la formación técnica. Sí, William. Astul, pero hay que cambiarse el chip en todo esto, ¿no? Exacto. Porque a veces uno recibe una formación académica y aprende, pero luego en el transcurso de la vida uno se da cuenta de que hay que desaprender también. Sí. Entonces, pero cuesta, ¿no? Claro. Uno se ha formado con un cuadro completo a veces, entonces ¿cómo saber que el cuadro puede ser un círculo, ¿no? Los esfuerzos en el país han sido mínimos para enfrentar de verdad la problemática desde la perspectiva de la educación, y por eso es que quizás la crítica más fuerte es cada vez la educación no prepara para la vida. Yo cuando hago talleres le pregunto a la gente, mire, ¿y a usted cuánto le sirvió la educación universitaria para su trabajo? La constante es casi nada. Yo fui a aprender al trabajo. Entonces, claro, una educación que no prepara para la vida difícilmente va a ser la estrategia. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta decimos, mire, hay que cambiar no de hábito, sino de pensamiento, porque el hábito tú lo cambias y luego vuelve. Entonces, la creatividad primero necesita voluntad política. Nosotros necesitamos aquí una política pública que tienda a mover la creatividad de manera transversal. ¿Por qué? Porque la creatividad tiene un carácter, digamos, que se dona a los demás. Una palabra que le han puesto, que la creatividad es alocéntrica, que va más allá, que saca a las personas de su mundo ensimismado. Por eso cuando hablamos de la creatividad, nosotros más lo ponemos, decimos, el primer proceso es un proceso educativo. Es un proceso radical, es un proceso de cambiar, pero ahí nos encontramos nosotros con las barreras. Por eso decimos, el mayor esfuerzo, los países, por ejemplo Finlandia, ¿verdad? Los sistemas educativos ya ese triángulo en donde el maestro es el que sabe y el alumno no, y es la pizarra, es el conocimiento. Sí. Tú te vas ahorita, tú agarras un niño de 6 años y ves el ambiente educativo en el que está, y lo sigues toda la mañana en la escuela, y te vas a la casa, ese niño está aprendiendo más en la casa. Los insumos que le están llegando, que es un autoaprendizaje, lo está haciendo en la casa, pero no está siendo orientado. Hoy los niños aprenden más en su casa con sus recursos que lo que están aprendiendo, y realmente, ¿y quién les enseña en la casa? Ellos solos. Entonces, nuestra apuesta es
señores del Ministerio de Educación, señores que manejan las políticas públicas, tomen en serio la creatividad. La creatividad es la que va a salvar los países. La creatividad y luego el tema de la innovación. Los países que no se suban al barco de la innovación van a quedar relegados. Y ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo en el mundo actual. Ahora, talento llama talento. ¿Por qué los jóvenes nuestros? Tú platicas con 10 jóvenes universitarios. De esos 10 jóvenes, por lo menos el 50% su meta es irse del país. Bueno, las últimas encuestas indicaban que era más del 50%. Exacto, eran 6 jóvenes los que decían, mire, yo me voy. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos exportando los recursos nuestros y por espacio, porque la gente no tiene espacio para hacer su vida. De acuerdo. Ahora bien, Jaime, ustedes son relativamente nuevos, digamos, como organismo que se ha creado, ¿no? ¿Cuánto tienen ustedes? ¿2 años? 2 años, exactamente. Digo, se oía hablar poco de esto, todo este tema de la mejora regulatoria, sí. Entonces, y es importante traer eso para ver cómo se conecta, insisto en esa parte de cómo se conecta con todo lo que tenemos en la economía del país. Les decía, por ejemplo, bueno, en la parte educativa que hacía Astul, pues sí, que sí, es muy importante, ¿no? Porque cuánto se invierte en educación, eso tiene que ver mucho con las apuestas de un país. Exacto. En términos de Producto Interno Bruto, lo que se tenía con el caso de los Megatech, yo no me canso de mencionarlo porque me parece que la zona oriental, que es donde nos ve la mayoría de la población, sin duda alguna, lo vive en carne propia, ¿no? Un Megatech en la Unión, pues sí, un buen edificio, yo creo que es una buena educación, pero en términos de cómo conectar a esos jóvenes, es que esa era la idea con el puerto de la Unión, pero el puerto de la Unión está abandonado, y estamos pagando por tener abandonado ese puerto, entonces... a ver, ¿cómo vemos toda la parte de esa conectividad? Mira, esto se traduce en definitiva la creatividad, la innovación, hacer regulaciones inteligentes. El producto, la consecuencia que se debe tener es mejorar la calidad de vida. El organismo de mejora regulatoria forma parte del programa de Fomilenio 2 dentro de la actividad de clima de inversiones. Es decir, nosotros nos encargamos de velar porque exista un marco regulatorio flexible y abierto que facilite la inversión. Pero la mayoría de la población mira a la burocracia, a la tramitomanía como algo de excesivo costo. Para realizar un trámite, cuántos requisitos tengo que cumplir, no solamente pierdo tiempo, sino que pierdo dinero, y eso le resta no solo credibilidad al Estado, porque no es un Estado eficiente que responde a las necesidades de la población, sino que más bien aleja a la población misma de los objetivos que se ha trazado un gobierno. El organismo de mejora regulatoria procura entonces que exista ese marco regulatorio, esas reglas del juego claras, no solamente para los usuarios, para los ciudadanos, sino también para los empresarios, para los inversionistas. Hay que dejar aquella concepción del Estado aburrido o del Estado proteccionista. Si bien es cierto, el Estado cumple a través de las regulaciones un objetivo de proteger el interés general, no por ello debe de divorciarse de los cambios que suceden actualmente en el mundo tecnológico. Hoy en día, por ejemplo, se habla de modelos de negocio de economía compartida o colaborativa, en el que si yo tengo un bien que ya no ocupo, pues ocupo una plataforma electrónica y permito que otra persona que necesita ese bien pueda adquirirlo. Entonces el Estado no debe amarrar la inversión, no debe amarrar a los emprendedores, sino que más bien debe crearles reglas claras y trámites simples para que yo pueda crear una empresa en un plazo o un tiempo relativamente corto y sin mayor costo, como para que yo vaya con ese emprendimiento a otro país, que es justamente lo que estábamos hablando. Si a los jóvenes salvadoreños tú les dices cuántos quieren irse del país, te va a responder que 5 o 6 desean hacerlo, porque no encontramos aquí en el país los espacios, pero también los apoyos que debe tener el Estado para fomentar
a estos nuevos emprendedores. Ahora, la parte, Astul, ¿cómo juega toda esta parte de una relación fluida que debe existir entre gobierno, el sector privado, el sector académico del país? Digo la academia porque es importante, ¿no? Justamente decía la parte de educación, pero la formación de los profesionales, el perfil de los profesionales que se están generando cada año en las universidades, ¿cómo entran entonces en todo esto? Siempre nos vamos a encontrar, William, con experiencias en el país de esfuerzos aislados. Por un lado está el Ministerio de Educación trabajando proyectos, porque sí están trabajando proyectos de innovación. Por Sí. otro lado, las universidades, con buenos proyectos innovadores. La empresa privada, por su parte, igual, ¿verdad? Algunas por obligación, otras porque está dentro de sus políticas. Necesitamos, como en otros ámbitos, un acuerdo nacional para sacar adelante este país, un acuerdo en el cual prive el interés, el bien común, por sobre los intereses particulares. Entonces, uno de nuestros llamados es, primero, pensemos en este país en términos de bien común. Vayamos al encuentro de un espacio en donde las mejores mentes de este país, que las hay, se conjuguen, que independiente de los intereses particulares podamos abocarnos a eso. Y fíjate que uno de nuestros llamados principalmente es eso, unamos esfuerzos. Pero ¿eso qué requiere? Ese cambio de chip que tú dices. Si nosotros seguimos viendo este país de la misma manera, no vamos a cambiar. Entonces, una primera llamada es, unámonos. Porque esos esfuerzos que tú dices, mira, aquí hubo un esfuerzo que independiente del presidente que lo haya hecho, todo el plan de desarrollo nacional, ¿verdad? El plan nacional, ¿verdad? Que fue un gran esfuerzo, que creaba los polos de desarrollo, en donde nace todo este esfuerzo de la unión, ¿verdad? El Megatec. Entonces, ¿dónde quedó ese plan? ¿Por qué? Porque el siguiente gobierno que llega, inclusive Exacto. que sea del mismo signo, Correcto. lo quita, Sí. ¿verdad? Sí, eso es lo que nos ha marcado el camino equivocado, pero eso es lo que ha tenido el país, ¿no? Ahora, estaba pensando un poco en esto, Jaime, sobre, por ejemplo, se dice, no, los países más avanzados ya están en la cuarta revolución industrial. Ujú. ¿Dónde estamos nosotros? Atrasadísimos, ¿no? Ahora tenemos que entrar en toda esta parte del analfabetismo digital. Sí. O sea, el peligro de la amenaza en la que estamos. Justamente estamos en sociedades de información y el Estado debe salir de esa pasividad con la cual normalmente así se le mira, ¿no? Un Estado aburrido, lo decía en el segmento anterior, a pasar a ser un Estado innovador, es decir, aquel que promueva las iniciativas privadas, aquel que promueva la innovación. Y el Estado tiene la gran tarea de facilitar a toda la población la mayor información posible. Porque debe ser el usuario, la persona que, por ejemplo, decide o ir a contratar Uber o contratar un taxi tradicional, esa persona, ese usuario es el que tiene que tomar esa decisión. Pero para que tome esa decisión, debe proveérsele de toda la información necesaria. Hoy en día las sociedades demandan mayor información porque justamente se empoderan a los ciudadanos y también ellos realizan escrutinio de las actividades del Estado. No podemos cerrar los ojos a las tecnologías, no podemos cerrar los ojos ante el avance que está teniendo la tecnología. Y esa es la gran tensión que surge entre la innovación y la regulación, que la innovación avanza a pasos agigantados y muchas veces la regulación que viene del Estado es demasiado lenta. No solamente se tiene el enfoque de una burocracia pesada o cargada, sino que además la actividad del Estado suele ir tiempo atrás en comparación a los cambios que va arrojando la tecnología y la innovación.
Y voy a extrapolar un poco, porque eso ocurre también, casos como eso, por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿no? Sí. Hoy que se habla del tema de seguridad regional, la amenaza de narcotráfico, el crimen organizado, pues sí, pero es que el crimen organizado, el narcotráfico no necesita tener asambleas ni hacer votaciones, ¿no? Simplemente instalan sus propios mecanismos de operatividad y van. Los estados entran en esa parte burocrática y es bastante lento, pero y sin embargo, sí crees tú que se puede avanzar de llevar de la mano entonces todo el esfuerzo regulatorio de un gobierno, pero también acompañando las iniciativas privadas y sin quitar los ojos sobre el tema del bien común. Estoy totalmente convencido. La apuesta del Estado, como te digo, debe ser fomentar una actividad pública-privada, ¿no? El privado genera innovación y el Estado debe acompañar esa innovación, no debe dificultarla. Y justamente, bueno, lo que dentro del programa de Fomilenio 2 también se tiene es el fomento de asocios públicos privados, que es lo que también dinamiza la economía. No podemos quedarnos con modelos tradicionales de negocios, sino que hay que ver la gran valía, el gran aporte que da el sector privado a la economía nacional, y el Estado debe, sin dejar de lado cuáles son su política de proteccionismo, por ejemplo, al consumidor, claro, debe en la misma medida hacer ese balanceo sano para también promover las innovaciones. De acuerdo. Astul, bueno, insistí entonces en la parte educativa, ¿no? Usted ve ahí el reto, el desafío más importante que tenemos como país. Nosotros vemos que, digamos, en la educación reside la solución. Nosotros proponemos que este país no puede seguir educando con métodos del siglo XIX. Alguna gente dice que nosotros estamos en la economía 2.0. Claro, hacia eso vamos. ¿Y cómo vamos a dar ese salto cualitativo? Con nuestros propios recursos. Y ahí es donde nosotros decimos, el principal recurso es el recurso humano. Son las ideas, son los pensamientos. Lo que sucede es que normalmente el término de creatividad algunos lo ven un poco en términos triviales, ¿verdad? Entonces, y la creatividad vista así, quizás no llega a ocupar la prioridad que un país que aspire a salir de sus crisis merece. Por eso nosotros decimos, en creatividad es una de las respuestas serias, sostenidas, porque estamos hablando de un proceso. Perfecto. Bueno, y dentro de los indicadores que mencioné hace algunos minutos, de los 81 indicadores que se ven a nivel de ese ranking mundial de las 130 economías, les dije estaba el entorno normativo, la educación e infraestructura, y está el grado de desarrollo empresarial. Interesante, ¿no? O sea, cómo conjugar con todos esos elementos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos con más. Volvemos. Bien, estamos a cierre de conexiones, nos quedan 12 minutos, a ver si aprovechamos lo que nos falta, porque el tiempo se nos ha ido bastante rápido, ¿no? Lo que tengo en pantalla, Jaime, el 80% dice el PNUD de la población de América Latina y 62% de salvadoreños viven en ciudades. La Agenda 2030 dice llama a construir ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles para que nadie se quede atrás. Pues entonces, ¿cómo entrar en todos estos desafíos? Porque finalmente en el corte comercial les decía, bueno, pero hay que alimentar a esta población, y tal parece que la parte también de creatividad e innovación va por el lado de cómo trabajar en la parte agrícola en cada uno de los países. Exacto, justamente es un gran desafío que nosotros tenemos como país, toda una política de agricultura que se debe hacer luego de que el área o el sector rural estuvo prácticamente abandonado, es volver a recuperar esos espacios y donde soluciones creativas y que puedan implementarse con la innovación puedan dar solución a estas necesidades de la población. Sin duda alguna, nosotros como organismo de mejora regulatoria vamos a trabajar junto con las autoridades correspondientes una vez nos puedan someter a nuestro análisis las regulaciones, el mejor impacto que pueda tener para la economía soluciones novedosas. Ahora, todo esto es tangible, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que hay en otros países con todo este esfuerzo que se ha desarrollado igual a lo que están haciendo acá en el país? La reducción de costos para los usuarios, esto significa que mayor cantidad de dinero tú lo puedes invertir en otras áreas como puede ser salud o educación,
Imagínate cuánto te puede costar un trámite para un usuario o para un inversionista. Si tú creas facilidades para crear una empresa, para que opere una empresa, eso significa que va a haber menos costo de cumplimiento de una regulación. Y esos ahorros que genera el Estado pueden implementarse en otro tipo de política sanitaria o política de agricultura. Porque de repente lo hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta, ¿no? Que se pierde una hora haciendo fila en un banco X o 2 horas en no sé qué, y ese es tiempo que se traduce en, finalmente, en dinero, ¿no? En efecto. Pero vemos tan normal eso que a veces no nos percatamos de lo importante de tener eficiencia. Exacto, y justamente ese tiempo que uno pierde es ese costo de oportunidad. ¿Cuánto yo dejo de ganar en esa hora o 2 horas que yo estoy esperando para que me atiendan para hacer un trámite? Por ejemplo, soluciones tecnológicas, que existan trámites digitalizados de punta a punta. Ese sería, digamos, hacia lo que debe apuntar el país. El país debe apuntar a un gobierno electrónico. Esto significa, por un lado, brindar información a la ciudadanía, a los usuarios, a la población, y crear también las plataformas. Y junto con ellos, marcos regulatorios eficientes, flexibles, que permitas que al momento de hacer un trámite tú puedas hacerlo en línea y no tengas que ir de ventanilla en ventanilla de institución perdiendo tiempo y dinero. De acuerdo. Astul. Desde la perspectiva nuestra, como siempre nos vamos por el lado de la educación, nosotros creemos de que hay que dar ese salto en el ámbito de la agricultura. ¿Por qué? Porque aquí hubieron bachilleratos agrícolas en su momento, ¿verdad? Cuando los bachilleratos diversificados. Pero ¿qué pasó? Después la misma agricultura entró en una recesión, ¿verdad? Ahora con la tecnología de otros países, Israel es un buen ejemplo. Nosotros deberíamos de apostarle a un proceso de formación técnica agrícola que sea capaz de aprovechar los recursos que tenemos, pero que además eleve la calidad de vida de la gente que vive en el campo. Porque ¿qué es lo que sucede? El bachiller agrícola que nosotros en ese tiempo egresó, no se quedó en sus lugares, porque su misma ilusión es venirse a San Salvador. Sí. Porque no encuentra ya. Entonces nosotros desde nuestra perspectiva decimos, hay que implementar desde luego un proyecto integral, pero cómo estimular para que haya una educación sistemática, técnica, que sea capaz de aprovechar ya la tecnología que está afuera para poner en otra dimensión el sector agrícola de nuestro país, pegado a los otros sectores. Fíjate que hay esfuerzos, hay iniciativas bien interesantes. A raíz de un artículo que escribimos este día, hoy mismo nos cayó un correo. Está en la prensa gráfica, ¿no? Sí, pueden encontrar ahí los amigos televidentes. Fíjate que el presidente de una cooperativa de productora de fresas de Apaneca nos escribe, nos dice, mire, yo aquí tengo un esfuerzo de innovación, ¿cómo lo aprovechamos? Entonces, el Estado, visto así como Estado, debe de ser un facilitador de eso, cuidándose de las regulaciones. Pero el tema es que cuando la perspectiva regular no es un fin, es un medio para. Entonces el Estado debe de ser un facilitador, y en el ámbito de la tecnología agrícola creo que este país tiene mucho que dar. Por eso nuestra propuesta es levantémoslo, pero levantémoslo a la par de la tecnología que está en el mundo. Sí, a veces para no irnos tan lejos en las comparaciones, a veces las comparaciones son feas, ¿no? Pero siempre creo que es importante hacerlo. Y les decía en el corte comercial, ¿por qué Costa Rica sí y por qué El Salvador no? ¿En dónde está, cuál es el punto neurálgico y que marca la diferencia de cómo evoluciona ese país, a diferencia de cómo estamos nosotros en El Salvador? Sí. Fíjate que fácilmente uno se va a los presupuestos. ¿Cuánto del Producto Interno Bruto? ¿En dónde están las apuestas? ¿Sí? Sí. Ahí, ¿a qué le apostamos, pues, verdad? Y entonces uno da la impresión que Costa Rica es otro mundo. Tú vas y como que Costa Rica no tiene nada que ver con Centroamérica. Yo creo que por eso es lo del CA4, ¿verdad? Tiene que ver todo eso con el tema. Y es la apuesta, es la prioridad. Y esa visión es importante, ¿no? De cómo el tema de regulación no es para generar empleos y poner más gente ahí a hacer más trámites, sino cómo simplificar todos los trámites. Exactamente, la idea es crear condiciones de servicio más eficientes, hacer trámites más simples para los usuarios, que en definitiva son los que
padecen el día a día las regulaciones, los empresarios mismos. Esta semana estuve en la inauguración de lo que va a ser prontamente la quinta tienda de Walmart en El Salvador, y justamente la gerente de asuntos corporativos de Walmart ha señalado la importancia de generar la inversión en el país. Pero para que generemos inversión en el país, el Estado debe procurar a los empresarios, a los inversionistas, reglas claras del juego, no que se estén cambiando a cada momento, y evitar sobre todo la discrecionalidad de algunos funcionarios. Walmart es la tienda que se está instalando en Santa Elena, ¿no? En el bulevar, sobre el bulevar Orden de Malta, así es. Exactamente. Ahora, pero entonces, porque estamos ya prácticamente concluyendo, y quiero que hagamos un cierre sobre el principio, Astul. Entonces, durante la semana estarán haciendo todo el análisis, entrando en materia, pero el tema educativo es como el neurálgico, me decía. Nosotros escogimos el objetivo 4 y 7 de los ODS, educación y empleo. ¿Ustedes creerían entonces que ahí está la apuesta principal para que este país pueda dar el salto? Desde la perspectiva nuestra, sí. Y por eso es que tenemos un foro el martes 17, en donde vamos a tener, nosotros decimos así, pero no es cierto, ¿verdad? Así es que no hay que tenerle temor, que vamos a poner a la educación en el banquillo de los acusados, pero la educación como proceso, no son los funcionarios, desde luego. Pero ahí vamos a hablar sobre eso, a qué le está apostando este país en educación. ¿Queremos seguir siendo lo mismo? ¿Queremos que esos 6 jóvenes aspiren mejor a irse? Entonces nosotros decimos, aquí hay que buscar los espacios para que la educación tome el papel en todo el contexto del desarrollo. Por eso en el Hotel Sheraton el martes a las 9 de la mañana va a haber una experiencia interesante que esperamos nosotros que sea un punto de partida. Todos los que estamos trabajando nos hemos declarado activistas de la creatividad y la innovación en el país, William, y te invitamos a que te sumes a eso. Bueno, intentaremos estar ahí. Ahora, y aprovechando el contexto que tenemos, que es prácticamente electoral frente a la elección presidencial de 2019, ¿no será oportuno que surjan esas propuestas y que se pueda llevar a todos los partidos políticos, Astul? Sí. Y que sean los partidos más bien los candidatos presidenciales que suman este desafío. Sí, fíjate que tal vez es una disgregación, pero quisiéramos políticos creativos. Quisiéramos candidatos creativos. Yo puse una vez a ver qué opinaba la gente de los políticos creativos, y de ninguno me dijeron que era creativo. Entonces, vamos, como hoy es la época esa de las propuestas, ¿verdad? Pero nuestra propuesta es, éntrenle a la creatividad. ¿Qué tal si nosotros votáramos por el político más creativo, por el candidato más creativo? Que ese fuera un filtro. Te digo que sería un poco difícil. Ahora, quizás hay que romper también con el encajonamiento que se puede tener de este tema de la creatividad, ¿no? Que es un concepto muy amplio. Creatividad en todo. Creatividad en todo. O sea, creatividad en todas las partes de la vida. Nosotros por eso decimos, la semana es un espacio para que la persona a nivel individual o gregario pueda ser creativa. Creatividad sinónimo de algo nuevo y útil, y especialmente útil para los demás. Por eso decimos nosotros, invitamos a la gente a que se sume a este esfuerzo. Y ustedes van a continuar entonces siempre con toda esta iniciativa, Jaime, de simplificación de trámites, de agilización, pero pensando siempre en perspectiva que es sobre el bien de la gente. Así es. De hecho, el organismo de mejora regulatoria está desarrollando un proyecto de simplificación de trámites en los 13 ministerios. Hemos identificado preliminarmente un total de 1.400 trámites y vamos a iniciar prontamente una simplificación de un 20% de ellos a fin de disminuir los costos de cumplimiento para los usuarios. Bueno, interesante, a lo mejor platicamos en otra oportunidad estrictamente sobre todo este tema, ya enfocado sobre toda la iniciativa que están desarrollando, y lamentablemente se nos fue el tiempo. Gracias, Jaime, por haber compartido con nosotros, muy amable. Gracias a ti, William, por la invitación. Gracias, Astul. Gracias, William, y quedas invitado para la Semana Mundial de la Creatividad e Innovación. Trataremos de estar ahí. Gracias, muy amable. Terminamos de esta forma Conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.